Una semana más, los mercados financieros cierran superando máximos históricos. Mientras, ajena a los parqués, una amenaza silenciosa pero creciente se cierne sobre Europa. El riesgo de un conflicto armado directo entre Rusia y la OTAN, hasta ahora impensable, porque parecía todo bajo control, comienza a adquirir contornos peligrosamente reales. ¿Está Europa del Este volviendo a 1939? ¿Estamos ante un nuevo Sarajevo? En las últimas 72 horas, los movimientos militares de Rusia y Bielorrusia han cruzado la delgada línea roja. Ejercicios militares, con presencia masiva de tropas y armamento pesado ruso y bielorruso, se han desarrollado en la frontera oriental de la OTAN. Las maniobras incluyen simulacros con misiles y ataques a posiciones enemigas que, en los mapas simulados, coinciden sospechosamente con la fisonomía de territorios polacos y bálticos. Para echarse a temblar. Polonia ha denunciado la violación de su espacio aéreo por parte de 19 drones rusos, algunos de ellos lanzados desde Bielorrusia. Varios fueron derribados, otros llegaron a impactar en zonas civiles. Como respuesta, Polonia ha movilizado tropas, se ha producido un cierre parcial de la frontera con Bielorrusia. Y el gobierno polaco ha efectuado una desesperada llamada de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU. Los líderes europeos, por su parte, advierten, con palabras medidas pero cargadas de tensión, que Rusia se está pasando 3 pueblos, sin hacer, en honor a la verdad, nada de nada. Mientras tanto, silencio estratégico de Moscú, que observa la respuesta internacional con una frialdad inquietante. Rusia sabe lo que quiere, no como otros. El panorama no parece, pues, demasiado halagüeño, pero, sin embargo, los mercados miran hacia otro lado. Están todos esperando al 17 de septiembre como agua de mayo. Las bolsas, lejos de reflejar este clima de alta tensión, siguen operando como si nada pasara. ¿Autocomplacencia? ¿Autoengaño? ¿Fe ciega en la diplomacia? Lo cierto es que hay una desconexión peligrosa entre el precio de los activos, que suben como un cohete, y la realidad geopolítica. Los analistas, los gestores de fondos, los inversores, siguen poniendo su foco en la inflación, en los tipos de interés y en los datos macroeconómicos, como si no estuviésemos a un error de cálculo de una crisis que podría cambiar el rumbo del continente. Una guerra en el flanco oriental de Europa no es solo un evento militar, podría desembocar en un terremoto financiero, energético, logístico y psicológico. En el vídeo de hoy vamos a repasar los peligros a los que nos enfrentamos, veremos qué han hecho las bolsas ante eventos similares. Y, lo más importante y fundamental, veremos cómo proteger nuestras inversiones si los acontecimientos desencadenaran una catástrofe de dimensiones bíblicas. Comenzamos. Lo que el mercado está ignorando, por ahora, es que un incidente entre fuerzas rusas y polacas, incluso accidental, podría activar el artículo 5 de la OTAN. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, el tratado fundacional de la OTAN, firmado en 1949, es la cláusula de defensa colectiva, y es probablemente la piedra angular de la Alianza Atlántica. El artículo 5 dictamina: las partes acuerdan que un ataque armado contra una o varias de ellas en Europa o en América del Norte será considerado un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que, si tal ataque ocurre, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes atacadas, adoptando de inmediato, individualmente y de acuerdo con las demás partes, las medidas que considere necesarias, incluso el uso de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad de la región del Atlántico Norte. Cualquier ataque de este tipo y todas las medidas adoptadas como consecuencia del mismo serán inmediatamente comunicadas al Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales.
El artículo 5 solo se ha activado una vez y fue tras los brutales atentados del 11S. Como consecuencia, los mercados bursátiles sufrieron caídas históricas, tanto en Estados Unidos como a nivel global. Las bolsas estadounidenses cerraron durante 4 días para amortiguar las caídas, aunque eso amplificó la tensión cuando reabrieron. El Dow Jones se desmoronó un 14% en una semana, su peor caída desde 1940, el S&P 500 perdió casi 1,4 trillones y el Nasdaq se desplomó un 16% en esos aciagos e intensos días posteriores, aunque en un par de meses ya había recuperado sus niveles previos. Mientras repuntaban el precio de los bonos del Tesoro estadounidense y la cotización del oro, y caía el petróleo por el miedo a una menor demanda mundial de suministro. Activar el artículo 5, viendo los precedentes, podría crear interrupciones de suministro energético, afectando gasoductos clave, oleoductos y rutas logísticas, de las que Europa depende de manera dramática. Como ya ocurrió ante el cuello de botella creado en 2022 por la crisis de suministros en la cadena logística mundial. Además, este tipo de colapsos, como las desgracias, nunca vienen solas sino acompañadas de reacciones en cadena. Nuevos paquetes de sanciones, cierre de mercados. O un colapso en sectores expuestos a la cadena logística como transporte, turismo o manufactura, podrían arrastrar a los mercados y provocar la huida del capital hacia los tradicionales refugios como el oro y el franco suizo. Las ventas masivas en renta variable europea y los repuntes de volatilidad podrían borrar semanas de ganancias en cuestión de horas. En el lado social, la inestabilidad política aumentaría. Y eso que el horno ya no está precisamente para bollos. Una crisis bélica podría alimentar el auge de fuerzas radicales, tanto en Europa del Este como en el corazón de la UE. Radicales que ya empujaron al mundo a un escenario que ya se vivió en 1939, con protagonistas similares. Las tropas nazis invadieron Polonia el 1 de septiembre y en 3 semanas habían ocupado el país. La Segunda Guerra Mundial era ya un hecho inevitable. Sorprendentemente, el Dow Jones Industrial cerró esa fatídica jornada con una mínima subida del 0,60%. No hubo pánico inmediato, y la bolsa permaneció abierta, funcionando con total normalidad. En los días posteriores, hubo caídas moderadas pero nada parecido a un crash. Entre septiembre y noviembre de 1939, el Dow incluso subió más del 10%. Recordemos que, por entonces Estados Unidos representaba una posición neutral, observando el conflicto desde un charco de distancia. Por eso no colapsaron los mercados al comenzar la guerra. En cierta manera, se veía venir. Las tensiones habían estado escalando durante meses, especialmente tras la anexión alemana de Austria en 1938 y de Checoslovaquia unos pocos meses después. Muchos inversores ya estaban fuera del mercado o en posiciones defensivas, como la industria del acero, sector naval, aéreo y militar, en general, transporte y automoción. Estados Unidos se convertía en el proveedor principal de las potencias aliadas. El impacto bursátil más severo llegó después, cuando Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941. El 7 de diciembre, Pearl Harbor fue bombardeado por Japón. El 8 de diciembre, el Dow cayó un 3,8%. Y en las semanas siguientes, hubo más descensos, aunque el mercado se recuperó en apenas un año. El conflicto bélico, aunque infinitamente más sangriento que el primero, no tuvo tanto impacto como este último porque las bolsas habían aprendido de la experiencia. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de julio de 1914, el Dow Jones se desploma un 6,9%, los mercados entran en pánico y la SEC cierra la bolsa durante 4 largos meses. Al reabrir, los mercados siguen con caídas pero las bolsas remontarán paulatinamente. Mucho más cerca en el tiempo, la guerra del Golfo provocó también una sacudida importante. Irak invade Kuwait el 2 de agosto de 1990 para apropiarse de extensos terrenos petrolíferos y pagar deudas de guerra contraídas en su largo conflicto bélico con Irán.
La reacción global, lejos de la tibieza de hoy, fue de condena internacional inmediata, y Estados Unidos y sus aliados se movilizaron en espacio de pocos meses, iniciando la Operación Tormenta del Desierto, que concluiría en unas pocas semanas entre enero y febrero de 1991. La reacción de los mercados bursátiles fue virulenta. El S&P 500 cayó aproximadamente un 1,1% ese mismo día 2 de agosto, nada del otro mundo. Pero tras los primeros 3 días, el desplome se amplió hasta el 10%, y el precio del petróleo se disparó un 65% en una semana, pasando de un coste de $17 el barril a 28. El S&P 500 perdió un 17% entre agosto y octubre de 1990, marcando un mínimo alrededor del 11 de octubre, mientras otros índices como el Dow Jones y el Nasdaq siguieron trayectorias similares. Los inversionistas temían una guerra prolongada en el Golfo, e interrupciones severas en el suministro energético y una recesión en Estados Unidos. La volatilidad era alta, y se manifestó en subidas del índice VIX. Los bancos centrales y los diferentes gobiernos empezaron a preparar respuestas fiscales y monetarias, mientras en los mercados de bonos se produjo un fenómeno que se da pocas veces. El riesgo de una inminente recesión y la imposibilidad de determinar cuánto podía durar el conflicto, tensó la cuerda tanto de las emisiones de corto como de largo plazo, ofreciendo los instrumentos de medio plazo, como los bonos de 3 a 7 años, mayor seguridad a los inversores. El conflicto generó dudas sobre la duración y consecuencias, especialmente la posible interrupción del suministro petrolero y el impacto en la inflación. A corto plazo, se esperaban tipos elevados debido a la inflación existente y a los riesgos armados inminentes, y en el tramo medio, los rendimientos subieron por el riesgo percibido. Pero, a largo plazo, los inversores anticipaban que la inflación y los tipos caerían tras la resolución del conflicto, aún sin saber la duración del mismo. La alta demanda de bonos a largo plazo presionó a la baja sus rendimientos, lo que es bueno para el emisor ya que se financia más barato, pero malo para el inversor ya que si invierte obtendrá rendimientos exiguos. Mientras tanto, los bancos centrales mantenían tipos altos a corto plazo para contener la inflación, pero los mercados ya anticipaban recortes futuros de tipos una vez pasada la crisis. Con lo que los vencimientos intermedios eran los que más convencían a los inversores de renta fija en ese momento. Sin embargo, a medida que se concretaba la operación militar liderada por Estados Unidos, los mercados comenzaron a anticipar una resolución rápida. Cuando comenzó oficialmente la Operación Tormenta del Desierto el 17 de enero de 1991, el S&P 500 subió un 3,8% en un solo día. En cuestión de semanas, recuperó prácticamente todo lo perdido. Para marzo de 1991, el índice había superado ya los niveles previos a la invasión, el petróleo recuperaba sus precios anteriores. Y las aguas volvían a su cauce en el mercado de bonos. El último conflicto importante, aparte del sempiterno problema palestino, lo vivimos en 2022. El 24 de febrero de 2022, día de la invasión rusa en Ucrania, los principales índices globales sufrieron fuertes caídas. El S&P 500 cayó hasta un 4% intradía, aunque cerró con una ligera recuperación positiva al final del día. El Euro Stoxx 50 sufrió mucho más y bajó cerca del 6%. Se produjo, como no, una subida abrupta en el precio del petróleo, generando presión inflacionaria como no se había visto en Occidente desde hacía 40 años. El índice del miedo, el VIX, se disparó a niveles pocas veces alcanzado. Mientras que el miedo generalizado por la incertidumbre geopolítica, el embargo a Rusia y las repercusiones que acarrearon sobre la cadena de suministros, contribuyeron decisivamente a que 2022 fuera el peor año en bolsa desde la crisis de 2008. Si te está gustando el vídeo, dale un buen like, comparte, suscríbete si aún no lo has hecho, deja un comentario para que YouTube le dé una amplia difusión al vídeo para contribuir a que nuestro canal continúe creciendo, y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos cuando los subamos. Continuamos.
El conflicto ruso-ucraniano ha generado una nueva normalidad que no nos deja ver el bosque tras los árboles. El mundo, la economía real y la sociedad se desmorona, pero los mercados van a la suya. Cada vez se teme más que esa desconexión con la realidad pueda crear una crisis sin precedentes. A continuación vamos a ver 4 activos ideales para proteger nuestro patrimonio ante la posibilidad de un conflicto armado de larga duración. Teniendo siempre en consideración, claro, que si al pirado de turno le da por accionar el botoncito de marras, nos vamos todos al carajo. 1. Acciones de defensa. Como bien apuntábamos en este vídeo anterior, empresas como Lockheed Martin, Raytheon o Rheinmetall están teniendo un avance espectacular este 2025 ante la escalada bélica. Asimismo, invertir en empresas tecnológicas que suministran tecnología de defensa a estas compañías pueden ser una magnífica opción. Si prefieres la inversión pasiva, te recomendamos o bien el ETF ICERS US Aerospace y Defense ETF, ticker ITA, mientras que si quieres tener cubierto el riesgo de divisa puedes optar por un fondo cotizado europeo, el LIG Aerospace y Defense UCITS ETF, ticker AERO. 2. Oro. Ya sea de forma física en lingotes o monedas, ya sea en forma de productos financieros como un ETC, el metal dorado es el valor refugio por antonomasia. Consideramos que el mejor ETC de oro es el ICERS Physical Gold ETC, ticker IGLN, uno de los ETC más grandes y líquidos en Europa, respaldado físicamente por oro. Y con costes competitivos. Para más información, os vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. 3. Bonos de plazos intermedios. Puedes invertir a través del Banco de España en bonos del Estado español a 5 años, emitidos y respaldados por el Tesoro Público. O en fondos o ETFs de renta fija como el ICERS Euro Government Bond 3-7 años UCITS ETF, ticker IEGM, que ofrece una exposición diversificada a deuda soberana europea a medio plazo, incluida España. O en fondos o ETFs que invierten en bonos del Tesoro norteamericano como el ICERS 5-10 Year Treasury Bond ETF, ticker IEF, mientras si quieres otra opción a muy bajo coste tienes el Vanguard Intermediate Term Treasury ETF, ticker VGIT. 4. Franco suizo. Puedes invertir directamente abriendo cuentas bancarias o depósitos denominados en la divisa helvética, como invertir en bonos soberanos suizos o ETFs de renta fija suiza como por ejemplo, el ICERS Swiss Domestic Government Bond ETF, ticker CHGB. Pero no existen ETFs puros que inviertan específicamente en francos suizos. En este orden de cosas, tienes la opción de invertir en el Wisdom Tree Swiss Franc UCITS ETF, ticker SWCH, que parece invertir manteniendo efectivo en francos suizos, depósitos u otros instrumentos de baja volatilidad denominados en CHF. O mediante derivados o coberturas sobre divisas que replican la apreciación del franco suizo frente a otra moneda. En resumen, si se considera un ataque armado deliberado contra territorio polaco, es muy probable que se invoque el artículo 5 que activaría toda la maquinaria de guerra de la OTAN. La línea entre provocación y agresión real es muy delgada, y ahí reside uno de los grandes peligros de la actual escalada bélica en Europa del Este. Una escalada que no parece importar a los mercados que están anestesiados a la espera de lo que decida la Fed. Históricamente los mercados se han comportado de manera dispar en otros conflictos, con tendencia a las caídas y a la volatilidad en el corto plazo y vuelta a la calma en cuestión de pocos meses. Nosotros como inversores solo podemos controlar lo que está en nuestra mano. Y en nuestra mano está en proteger nuestras inversiones en productos como el oro, los bonos intermedios y divisas fuertes como el franco suizo, y si nos va la marcha, invertir en empresas o ETFs de defensa. También podemos aprovechar posibles correcciones de mercado para tomar posiciones en nuestras compañías favoritas. Como bien decía el maestro André Costolani, compra con el ruido del tambor de guerra, vende con el sonido del arpa de la paz.
Invertir en conocimiento paga el mayor dividendo y no exige comisión a cambio.